Hola amigos y amigas de Adapta Agua. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo capítulo de este canal donde hablamos exclusivamente del agua en Chile y en vistas también del proceso constituyente que ya estamos viviendo en nuestro país. En este segundo capítulo hablaremos del derecho humano al agua y de las posibilidades o restricciones que podríamos tener para incluirlo en una nueva constitución. Y para eso, este capítulo va a ser muy especial porque tenemos un invitado de lujo. Él es abogado experto en derecho de aguas, de hecho fue ex jefe de la unidad de litigios de la Dirección General de Aguas, don Rodrigo Torres. Rodrigo, te doy la más cordial bienvenida a este canal y agradecerte la colaboración y la presencia en este capítulo. Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Aprovecho de Bien, saludar a todos y a todas, a todos los espectadores de este canal. Así que muchas gracias por claro. tu invitación. De nada, pues gracias a ti por participar y por apoyar también esta iniciativa que tenemos que en el fondo es poder informar también a toda la gente que está interesada en este tema. Yo sé que hay muchas constituciones en el mundo que el derecho humano al agua lo tiene explícitamente consagrado en la Constitución. En este caso nosotros en Chile no lo tenemos. ¿Tú crees que eso debería incluirse? ¿Y qué rol podría jugar ahí o qué controversia podría tener con el artículo 19, numeral 24, inciso final, que es el que otorga la propiedad privada sobre el derecho de agua? Sí, mira, yo creo que efectivamente debería estar consagrado. Va a haber una tensión. Yo creo que es natural. Creo que es muy bueno que exista también. Mira, yo creo que primero, para poder responder esa pregunta, creo súper necesario hacer un contexto general de cuál es Ya, la legislación constitucional y legal que tenemos hoy día respecto del régimen de las aguas, porque siempre es bueno saber desde dónde se parte para saber en definitiva hacia dónde vamos, ¿ya? Como bien tú dices, efectivamente, el concepto o el recurso natural agua, en realidad, solamente está regulado a propósito del derecho de propiedad en la Constitución. Tal como tú dices, efectivamente, la única vez que tú vas a poder encontrar la palabra agua en la Constitución es a propósito del derecho de propiedad en el artículo 19, número 24, inciso final, que en particular protege la propiedad de los titulares de derechos de aprovechamiento de agua que han sido reconocidos o constituidos en conformidad a la ley. claro, Reconocidos son aquellos ancestrales o aquellos consuetudinarios que efectivamente son sometidos a algún procedimiento administrativo o judicial para poder ser reconocidos a través de estos títulos, ya sea la sentencia o una resolución de la DGA o bien otro organismo que tenga competencia en materia de agua. Y los constituidos son derechamente aquellos que el director general de aguas, a través de una resolución, constituye en favor de un particular o de un titular en, en particular, como bien te decía. Este derecho de propiedad es un derecho que efectivamente está garantizado, como bien te decía, pero tiene un contrapeso, ¿ya? La verdad es que tiene un contrapeso en la Constitución, que es el 19, número 23, ya, que consagra la posibilidad de apropiación de todo tipo de bienes y saca aquellos bienes que ha hecho la norma común a todos los hombres de la posibilidad de apropiación. Por lo tanto, el agua en particular, al ser un bien nacional de uso público, que no está reconocido en la Constitución, sino que eso es una norma claro, legal, eso está en el Código Civil, no es susceptible en su fuente natural de apropiación. Lo que tiene el particular es un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento a este caudal, ¿ya? Esa es más o claro, menos la figura, existe. Entonces, un régimen que existe un triunvirato, existe el recurso natural, que es el bien nacional de uso público, que pertenece, por lo tanto, a la nación toda, y eso está consagrado en el artículo 595 del Código Civil, lo saca del comercio de la Constitución a través del 19, número 23, pero a su vez le otorga la facultad de consagrar una propiedad a un titular para poder extraer este recurso natural de la fuente y, por supuesto, una vez extraído, pasa a ser parte del patrimonio en caso de que sea consultivo. ¿Ya? No consultivo es aquel que se debe devolver a la fuente. Ese es el contexto general que existe hoy día en la legislación de agua. Está muy bien explicado después en el Código de Aguas del año 81, en su artículo quinto, que señala, tal como el 595 del Código Civil, que el agua es un bien nacional de uso público y
Luego, arreglo seguido, señala que se le otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento para poder utilizar esta agua. Eso es el contexto general en el que estamos hoy día. No existe consagración ni constitucional ni legal respecto del acceso humano al agua potable y saneamiento. Yo creo que Claro, efectivamente debería existir. ¿Por qué? Hoy día en realidad yo considero que es casi un imperativo, porque existen distintos tratados internacionales que así lo han reconocido. La verdad es que están así que efectivamente existe el Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo, que lo reconoce a propósito de la vida digna, en su artículo cuarto. Está el convenio o tratado internacional del adulto mayor, que lo reconoce en el artículo 25, y también, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, a propósito del agua salubre, en el artículo 24.1. Por lo ya. tanto, hay legislación internacional que reconoce el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano. Por lo tanto, hoy día es un imperativo reconocerlo. No debemos olvidar también que los convencionales constituyentes en el futuro tienen un rayado de cancha bien claro. Esos límites son, entre otros, las sentencias firmes y a su vez los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Entonces, en definitiva, Claro. aun cuando siempre se ha hablado de hoja en blanco, eso en realidad es un poco de metáfora. O sea, esta hoja en blanco tiene ya un marco. Claro, y ojo que ese marco efectivamente reconoce, como bien te decía, el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, pero también reconoce el derecho de propiedad. Hay que tener mucho ojo con eso. Tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 17, como en el Pacto San José de Costa Rica, en el artículo 21. ¿Ya? Claro. La verdad es que ese reconocimiento al derecho de propiedad es un reconocimiento que es muy parecido al que nosotros tenemos hoy día en la Constitución, no solo respecto del agua, sino que de todo tipo de bienes. ¿Ya? Claro. En el sentido de que se debe también supeditar a la función social. Estos pactos internacionales lo llaman interés social, porque eso es lo que va a lograr tensionar a la larga el derecho de Mm. propiedad mismo en virtud de este interés social o utilidad pública que tiene el agua, en estricto rigor. Entonces, eso es lo que va a permitir, si es reconocido como una garantía constitucional, la limitación del derecho de propiedad. Si bien esta resolución de la ONU, en resumen, digamos, no es en sí un tratado, pero sí, como tú explicaste muy bien, hay vinculaciones que finalmente sí nos llevan a que existen tratados que nos obligan a respetar eso y a incluir el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento. Yo creo en definitiva que una constitución debe ser un catálogo no muy extenso. Hay que entregarle al Claro, legislador ciertas facultades para poder darle también flexibilidad, ¿ya? sí. Para no necesariamente estar modificando la constitución tan rápido de acuerdo a la Mm. necesidad que existe en el momento. ¿Ya? Estoy de acuerdo contigo que la constitución debería ser algo corto, dejarle al legislador o a las leyes tener una flexibilidad porque, digamos, estamos en un mundo que va cambiando muy rápido. La tecnología va cambiando muy rápido, el cambio climático es un tema que está haciendo cambiar las cuencas, la disponibilidad de agua, van a cambiar los patrones de lluvia, ya están cambiando, están cambiando, por ejemplo, los niveles de isoterma en la cordillera, se anticipan eventos más intensos pero más cortos de lluvia, y hay proyecciones de cambio climático de muy mala noticia para la zona central de Chile. Te quería comentar algo. Sí, dale, De cambiar de sí, tema, sí, este derecho humano al agua potable y saneamiento incluso ya ha sido reconocido por la Corte Suprema. ¿Ya? Salió aquí un en fallo en Chile, sí, agosto, aquí en Chile, salió un fallo en agosto del 2020 que ratifica a su vez un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que por un recurso de protección presentado por los comuneros de Petorca, por los habitantes de Petorca, a los que se les exacto. había bajado la cantidad de litros vía camión aljibe. Ya se les había bajado de 100 a 50 y ellos recurrieron de protección y evidentemente la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió en contra del Estado de Chile el recurso de protección, lo que fue confirmado por la Corte Suprema. De hecho, ese fallo es muy valioso, ¿no? Y es te doy el Sí, rol, 1348-2020, ya. porque tanto el ministro Muñoz como la ministra Sandoval hicieron sendas prevenciones recurriendo a una batería bastante importante de tratados internacionales para poder fundamentar su voto en favor del acceso al agua para consumo humano y saneamiento como un derecho fundamental. Claro, es bastante importante el fallo, marca un precedente, como tú dices, y en cuanto también marca un precedente
que es un tema que no lo vamos a discutir ahora porque puede ser largo, pero ¿cuál es la cantidad de litros por persona diario que significa asegurar este derecho humano al agua para consumo y para saneamiento? Lo que te quería preguntar o pasar al tema que se está discutiendo mucho, sobre todo en la reforma actual del Código de Agua, que se está planteando que los nuevos derechos de agua tengan una temporalidad. Bueno, efectivamente, como bien dices tú, a lo que te refieres al boletín 7543-12, esta es la tramitación que comenzó el año 2011, y efectivamente uno de los cambios más importantes, de lo que se ha denominado como el corazón de la reforma, es cambiar el paradigma, cambiar de derechos indefinidos a concesiones administrativas temporales, ¿ya? Ya. Las concesiones administrativas van a ser de 30 años. Hasta el momento eso es lo que se ha aprobado. De hecho, se aprobó esta modificación por la Comisión de Constitución hace aproximadamente un par de meses, puede ser, un mes, un par de meses, porque hoy día actualmente se está Sí, debatiendo. Y en definitiva ya se establece, o va el proyecto en ese sentido, que el derecho de aprovechamiento de aguas en el futuro, una vez aprobada la reforma, va a ser una concesión temporal, a 30 años máximo, y ya, mínimo solo en caso de los no consuntivos 20 años, y en claro. el caso de los consuntivos no tiene mínimo, ¿ya? Eso va a ir ligado directamente al momento de la prórroga, evidentemente a la real utilización del recurso hídrico, o sea, la existencia de obras suficientes para poder captar la totalidad del agua que se tiene a través de esta concesión administrativa. En caso que tú tengas Ujú. menos, se te va a renovar por menos, solamente lo que ocupas. Y también hay ciertos criterios de sustentabilidad de la fuente. La verdad es que ese proyecto de reforma al Código de Aguas es bien grande, trae Ya, muchas reformas. Yo al menos he podido dimensionar 4 ejes principales. El ya, primero efectivamente va ligado a los usos prioritarios del agua, que hoy día el código no tiene. Ahora la reforma trae usos prioritarios, que es uno de los ejes, y a propósito de lo que tú bien mencionabas, en el futuro cada cambio de uso va a deber ser informado al servicio, y evidentemente el servicio va a poder hacer un análisis. El servicio, cuando me refiero al servicio, es la Dirección General de Agua, ¿ya? claro, ya, Van a poder revisar si efectivamente existe una afectación con este cambio de uso, y a lo mejor va a poder ser limitado, ¿ya? En la extracción, o bien limitada la concesión administrativa en virtud de una eventual afectación a la sustentabilidad de la fuente natural de donde se extrae, ¿ya? exacto. Eso es uno de los cambios, va ligado al eje de usos prioritarios también. Tiene un segundo eje que es un eje ambiental, trae una batería bastante grande de normas nuevas para poder mantener o resguardar la sustentabilidad de los acuíferos y de las fuentes naturales superficiales, ¿ya? Mejora todo lo relacionado con caudal ecológico. En el mismo sentido también va el cambio de uso, eh, señala nuevas fórmulas de poder limitar a través de distribución equitativa los derechos de aprovechamiento en aquellas fuentes que hayan problemas ya superficiales, que eso no existe al día de hoy. Mm, Eh, Se cambia, por ejemplo, el paradigma respecto de la limitación en los acuíferos, porque hoy día la limitación en los acuíferos de extracción, cuando son acuíferos que evidentemente están con grave afectación, dice la norma, se cambia y ahora va a ser riesgo de afectación. Evidentemente es bastante más alto el estándar que se debe cumplir hoy día para que se deba o se pueda limitar las extracciones de manera equitativa en los distintos derechos de aprovechamiento constituidos en esa fuente natural. En el futuro se cambia, como te decía, de grave afectación a riesgo. O sea, ya existiendo un riesgo, la Dirección mm, General de Agua o el Estado de Chile, como lo quieran llamar, va a tener ya la facultad de poder intervenir estos derechos de aprovechamiento para poder resguardar la sustentabilidad de esta fuente, ¿ya? Entre claro, otros cambios que son bastante importantes en materia ambiental. Bueno, el más importante o el más conocido, como bien tú señalas, que sería el tercer eje, ¿sí? Es lo relacionado con el cambio de concesión administrativa, en este caso claro. temporal, y Sí, finalmente información que es solicitar estos usos, solicitar información, se va a caducar derechos de aprovechamiento que no están inscritos, tanto en el conservador como en el catastro público de aguas. La verdad es que sí. propende la reforma también a obtener información que permita dar una gobernanza total sobre el derecho de aprovechamiento.